buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es finanzas y efectividad en las empresas. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del maestro Jorge Zúñiga Carrasco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Ahí me escuchan perfecto. Te escuchamos fuerte y claro, Jorge. Perfectísimo. Pues bueno, listísimos aquí, muy gustosos de platicar con todos ustedes. Temas muy interesantes. Muy bien. Oye, Jorge, y bueno, pues tú que eres tan financiero, nos puedes comentar, bueno, con estas fluctuaciones que traemos ahorita de la parte financiera, de todo el estrés que vivimos por la parte de la inflación. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo lo vives tú allá día a día con las empresas que tú asesoras? Pues mira, la mayoría de las empresas ya ahora con el comercio internacional se manejan en pesos, dólares, euros, yens. Sí ha sido complicado, sobre todo este año lo que no se esperaba era precisamente que se devaluara el euro, que el euro alcanzara prácticamente el valor del dólar o inclusive que se pudiera un poco abajo. Entonces, sí ha habido, con esa fluctuación, sí ha cambiado el resultado de algunas empresas en la parte ya no de operación, sino en la parte de financiamiento. Pero bien interesante todo este tema, ¿eh? Con todo gusto lo platicamos. Muy bien, George. Bueno, pues entonces empecemos con nuestra agenda. ¿Cómo logró procesar la información financiera en línea? Es un tema pues muy retador que a raíz de la pandemia y que todos nos fuimos a trabajar desde casa, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos ese tema, George? Ese tema y vámonos un poco atrás. Si te vas un poquito al título, por favor, regrésate una, Heriberto. Perfecto. Miren, todos que estamos aquí, dice finanzas y efectividad en las empresas, pero lo principal, el punto central es que identifiquemos qué es una empresa. La empresa viene siendo la combinación de recursos, recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Sobre todo quiero hacer ahora ya mucho énfasis en esta parte de recursos tecnológicos. Me levanto porque luego soy muy inquieto y no puedo mantenerme mucho tiempo parado. Perdón, no puedo mantenerme mucho tiempo sentado, por eso me paro. Bien, miren, aquí está el punto. ¿Dónde convergemos o por qué les hablo sobre la empresa? La empresa no es el contador, la empresa no es el dueño, la empresa no son los trabajadores, es el conjunto de todo. Si la empresa no logra ser efectiva, que es parte de lo que vamos a platicar hoy, pues obviamente todos perdemos. Aquí el problema es cómo todos ganamos. O sea, ninguna posición es más importante que la otra, todas las posiciones son necesarias. Puedes decirme, oye, está muy repetido, siempre lo hemos visto, sí, tienes razón. El problema es cómo enfocarlo e irnos a la efectividad. ¿Cómo puedes realmente pensar si tú eres un contador efectivo? ¿Cómo puedes saber si tu empresa es efectiva? Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de finanzas. Ojo, recuerda, somos contadores, somos financieros, somos dueños de empresas, entonces lo que necesitamos es poder controlar una empresa, poderla dirigir, poder tomar decisiones. Lo importante es que la empresa permanezca, que la empresa continúe, aún después de nuestra muerte. Claro, suena muy clásica la frase, pero así tiene que ser, así tienes que irlo pensando. Bien, si le das al que sigue, por favor, Heriberto. Vamos a preguntarnos primero el por qué. De esto que me preguntaba Alicia, dices, oye, ¿cómo le hacemos para tener información en línea? ¿Cómo le hacemos para mejorar? ¿Cómo le hacemos con la pandemia? ¿Por qué unas empresas fallecieron y otras lograron continuar? ¿Cómo hacerle para seguir hacia adelante? Acuérdate, hay entre las frases trilladas, ¿no? Dicen, nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero sí tienes la culpa si mueres pobre. ¿Qué quiere decir? No necesariamente siempre vas a ser exitoso en una empresa, pero si no logras ser exitoso en alguna de ellas, entonces creo que sí será falta de consistencia, falta de lograr definir objetivos. Bien, mira, vamos al por qué. Primero, vamos a preguntarnos qué pasa en el entorno, qué pasa con las demás empresas. Si puedes, toma papel, toma lápiz y ve haciendo tus preguntas y respuestas. Ojo, ni estoy dirigido a empresas, ni estoy dirigido a empleados, ni estoy dirigido a contadores, estoy dirigido a las empresas, ¿sale? Pero involucra a todos, por eso tienes que tener cuidado, ya que siempre tienes que responder en lo individual
y en lo general como empresa. ¿Por qué hay empresas y personas que son más exitosas que otras? ¿Por qué? O sea, vaya, hay dos empresas que nacieron al mismo tiempo, una perdura y la otra no perdura. Hay cualquier cantidad de libros donde analizan este tipo de efectos. ¿Por qué si hay dos jóvenes universitarios que egresaron de la misma universidad, por qué uno es exitoso y por qué el otro no? Tiene que haber una diferencia. El problema es que logres encontrarlo. ¿Sale? Que logres encontrar realmente un sponsor, que logres encontrar una empresa que digas, oye, esa es una empresa seria, tengo que aprender, tengo que ver por qué ellos sí pueden y por qué yo no. ¿Por qué algunas empresas que son parecidas generan más dinero que otras? Nos dedicamos a lo mismo. Los dos vendemos bicicletas, los dos estamos en México, los dos tenemos el mismo mercado. ¿Por qué una sí es más efectiva que la otra? ¿Por qué una sí logra sus objetivos y la otra no? Tercer pregunta, ¿por qué algunos empresarios son más felices que otros? Esta suena totalmente romántico, no es un curso donde esté pensando en darte motivación, ¿eh? O sea, digo, hay muchos cursos de motivación, pero aquí trato de cerrarlo mucho a las finanzas. El problema de la felicidad sí es algo complicado, más ahorita pueden checar la NOM 35, la NOM 37, lo que es la relación de las empresas y las personas. El problema es que debes de trabajar para vivir, no vivir para trabajar, que ojo, eso le aplica a muchos contadores. Muchos contadores parecemos hermanos o parecemos que precisamente el personaje de la película El Aro. Si ustedes recuerdan en El Aro, el personaje central es una persona que no puede dormir y siempre está frente a un monitor. De repente a las 3 de la mañana me contacta un contador, oye, es que tengo este problema y mañana hay que mandar los financieros, todo ese rollo. Lo entiendo y con gusto, digo, a esa hora por gusto estoy estudiando, pero es distinto que por gusto te desveles estudiando a que por necesidad te quedes hasta las 5 de la mañana y sigas haciendo cierres que además quedaron en el pasado. Ojo. Cuarta pregunta, ¿por qué algunas empresas logran sus objetivos antes que otras? Ahora, ahí te van las respuestas y cómo las finanzas podríamos resolverlo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que todas las empresas quieren? Por fuerza, casi estoy seguro que todos me van a decir que sí a las siguientes preguntas, pero pues respóndanlas, a lo mejor estoy equivocado. Bien, fíjate qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quieren tus empleados, qué es lo que quieren, vaya, los financieros, los contadores, todo el mundo. Dices, quiero ganar más dinero. ¿Cuántos de ustedes no quisieran ganar el doble? Oye, quiero vender más. Pues sí, obviamente, si a lo que me dedico es a vender, pues quiero vender más servicios, quiero vender más cosas. ¿Qué pasaría si bajo mis costos? Pues obviamente, si vendes más y tienes menos costos, pues vas a subir tu utilidad. Quiero trabajar menos. Quiere decir que quiero ganar más, pero con el mismo esfuerzo. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Seguimos en la onda, no espiritual ni de motivación, pero insisto, sí es muy importante, sobre todo a estas últimas fechas, lo que son las NOM 35 y 37, que es la relación y el no estresarte con el trabajo, claro, con sus bemoles, ¿eh? Quiero aumentar mi utilidad por fuerza, pues digo, todo el mundo quisiera trabajar menos, vender más, que te cueste menos y tener una mayor utilidad. Y ojo con la última, muchos empresarios y muchos de ustedes dicen, lo que quisiera es no pagar impuestos. Sí, pero ten cuidado, porque si no pagas impuestos, también corres el riesgo de, como muchas empresas en la pandemia, quedarte sin trabajo. Y empiezo a responder la pregunta que me hizo Alicia. ¿Cómo en las empresas tienes que relacionar? Es un absurdo. Miren, les voy a platicar. Estábamos hablando justo en el claustro de la Universidad Panamericana, en una reunión de maestros para ver los temarios y qué se iba a hacer, y estábamos pensando contra quién era la competencia, contra el TEC de Monterrey, contra quién es la competencia ahora en México. Y de repente resulta que lo analizas y dices, ya no es con México, es con Estados Unidos, es con Stanford, con Oxford, con Inglaterra, con España. Todo mundo está vendiéndote maestrías en línea. Fíjate cómo cambia todo el entorno y cómo todo empieza a moverse, a cambiar. La velocidad con la que tienes que generar información. No terminábamos de decir en eso cuando dentro de las ideas decían, oye, en un futuro ya no va a haber carreras profesionales. Ya cada quien lo que va a hacer es escoger qué materias quiere tomar. Oye, ¿cómo se llama tu carrera? No sé, pero es una carrera profesional porque tiene determinados créditos. No terminamos de decir esto cuando si ustedes checan al SDAE, que es una más o menos como la Universidad Panamericana,
no, más bien como el IPADE en México, pero en España. Sacó una maestría en la cual tú te anotas y tú pones qué materias quieres tomar. Digo, todo esto te lo voy diciendo porque tienes que generar ese cambio. ¿Qué necesitas para lograr todos los objetivos? Bien, vamos uno por uno. Dices, ¿qué necesito para lograrlo? Estrategia, tácticas y objetivos. No es lo mismo. La estrategia es a dónde quieres llegar, las tácticas es qué vas a hacer para lograrlo y los objetivos es cuáles son los pequeños movimientos, las pequeñas cosas que tienes que ir haciendo para lograrlo. Todo esto lo tiene que tener totalmente claro una empresa. Ojo, aquí empiezo a definirles lo que son las finanzas. Muchos me dicen, oye, es que eres muy materialista, todo lo ves en dinero. No, lo que pasa es que el dinero es una unidad de medida y con esta puedes verificar si estás llegando o no a tus objetivos. Ahora, seguramente han oído hablar de los KPIs, Key Performance Indicators. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú planeas tiene que tener una serie de actividades y esas actividades tienen que tener objetivos. Ahora, te lo pongo muy facilito para que nos entendamos. Quiero bajar de peso. Ok, si quieres bajar de peso, no puedes decir quiero bajar de peso. Tienes que decir, oye, voy a ir al gimnasio 4 veces a la semana y voy a tomar una dieta de 1,200 calorías. Entonces el KPI es precisamente verificar, oye, en vez de 4 veces fuiste 2, así como pretendías lograr el resultado. La dieta de 1,200 calorías, te comiste una hamburguesa diario. No se puede. Esos KPIs, ojo, en la mayoría de los casos son numéricos. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y muchos de esos números terminan siendo financieros. ¿Qué te dije? ¿Cuál era nuestro objetivo? Quiero vender más. ¿Cómo lo vas a saber? Pues tienes que comparar las ventas del mes pasado contra estas, las ventas del año pasado contra esto, ¿ok? Pues comparo las ventas. Eso se llama el estado de resultados, ¿ok? Pero te lo voy platicando, solo te lo voy diciendo para que veas cómo vamos relacionando un punto con el otro. ¿Cómo es que tú te involucras y te metes en todos estos conceptos? No nos perdamos. Efectividad y finanzas en las empresas. La efectividad, ¿para qué la quieres? Para tener todos tus logros personales y tus logros empresariales, ¿ok? No hay peor cosa que trabajar donde no quieres trabajar. No hay peor cosa que desgastar diario en algo que no quieres hacer. Ten cuidado. Pero ahorita te explico una idea japonesa. Bien, desarrollo de habilidades. ¿Qué necesitas para lograr todo lo anterior? ¿Qué necesitas para duplicar tu sueldo? ¿Qué necesitas para tener el doble de tiempo con tu familia? Pues es curioso, ¿no? Necesito estudiar, que me quita el tiempo, pero a la hora que estudies, mejores tus skills, tus habilidades, eso te va a ayudar a que tengas que trabajar menos, ¿ok? Dices desarrollo de tecnología, información y comunicación. Y aquí es donde empiezo a responder la pregunta de Alicia. Miren, tecnologías de la información y comunicación. Aquí estamos hablando de la cuarta revolución industrial y el que no le quiere entrar realmente está perdido. ¿Por qué? Antes los despachos eran de 70 personas. Lo mismo que hacían 70 personas, ahora lo hacen 5 personas. ¿Sale? Pero nosotros como contadores, tú como contador, tu empresa que no estás decidida o no estás metida en el cambio, si estás en problemas porque lo que necesitas para ganar, para competir, es tomar decisiones y decisiones prontas, decisiones reales. Esas decisiones, ¿cómo las vas a lograr? Precisamente teniendo la información, pero la información se tiene que generar en línea. Desde que alguien está haciendo una operación, desde ahí se genera. No me digas, oye, es que hago unas pólizas electrónicas y luego las llevo a la contabilidad. De todos modos, estás perdiendo el tiempo. Oye, es que todo el departamento de costos del almacén es muy efectivo y entonces ahora lo que está haciendo es que ellos hacen los registros electrónicamente, supuestamente, lo hacen en unas pólizas electrónicas y luego migran las pólizas al sistema. Eso no funciona. O sea, nada más checa la velocidad con la que trabaja Amazon para hacer el picking y el packing. El picking y el packing, ¿qué es? Yo te pido algo ahorita y ahorita mismo entra la orden y ya están saliendo a recolectar toda la mercancía que se vendió ese día para empaquetarla y poderla mandar. O sea, ve la velocidad, claro, vas a decir, oye, estás hablando de Amazon. Pues somos proveedores de Amazon. Y ahora, por favor, un punto sobre lo que hablaba Alicia. Dentro de todo esto, muevo la mano para que me siga la cámara bien. Dentro de lo que hablaba Alicia, lo que me hablaba precisamente de cómo veo la economía, muchos economistas coinciden ahorita justamente
en que no tenemos la mejor economía, tenemos la mayor inflación, tenemos muchos problemas. La única ventaja que ha venido es que ahora las empresas se dieron cuenta que es muy fácil romper la cadena de suministros. Si es fácil que se rompa la cadena de suministros, si tú le estás vendiendo a Estados Unidos, entonces lo que están haciendo las empresas coreanas, yo estoy aquí ahorita en Querétaro eso es lo que está pasando, empresas orientales están viniendo a México, ¿a qué crees? A poner plantas de producción. ¿Para qué? Para poderle vender a Estados Unidos. Ahora, imagínate todo lo que conlleva la industria automotriz, cinturones, asientos, no te puedes imaginar la cantidad de proveedores alrededor que hay. Todos esos proveedores también se van a desarrollar. Por lo tanto, al venir las empresas a fabricar en México, es una oportunidad grandísima para todos. El mercado se abre. ¿Sí estamos? Entonces, si el mercado se abre, lo que tenemos que estar es estar listos. Ten en cuenta que cuando estas empresas vienen, tú le vas a tener que reportar los estados financieros ya no a México, sino a nivel mundial. Si lo tienes que hacer a nivel mundial, tienes que tener un sistema y tienes que estar listos para procesar la información así. Bien, ahora vámonos a la parte picuda, la parte que manejamos los contadores, la parte de la información financiera. La parte de la información financiera, todo lo que te dije, ahora lo ponemos técnicamente. Oye, es que quiero más dinero, se llama liquidez. Oye, es que quiero estar seguro que mi empresa permanezca, que tenga para pagar sus deudas, se llama solvencia. Quiero saber el rendimiento de la información, mayores ventas, menor costo, mayor utilidad, se llama rendimiento de la inversión. De todo eso tenemos análisis financieros. Yo te puedo decir todo eso, vuelvo a poner aquí mi cámara. Yo te puedo decir todo eso, pero lo que tú tienes que hacer es que lo tienes que poner en unos estados financieros. Tienes que ponerlo en unos estados financieros para que se puedan comparar y se puedan analizar. Ya voy regresando a la parte de las finanzas. Con la siguiente lámina nos tiene que quedar muy claro. Bien, vámonos al desempeño de la operación y a la disciplina financiera. Disciplina financiera. La disciplina financiera, en este caso, no me estoy refiriendo a solo a que no te gastes el dinero, ¿ok? Puedes gastarte el dinero. Lo que tienes que hacer es, lo que tienes que trabajar para generar esa información financiera que es la que necesitamos. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar aire y vámonos lo que te quiero o a lo que vamos a llegar, que es la disciplina financiera. Vamos a ver, aquí están contadores, abogados, empresarios. ¿Por qué mi empresa no funciona? Que fue la primera pregunta. ¿Por qué no puedo ser mejor que los otros? ¿Por qué si tengo el mejor plan no lo puedo llevar a cabo? Tal vez el problema es que no lo has podido controlar de una forma adecuada. Tal vez el problema es que a lo mejor sí estás vendiendo más, pero al vender más te está costando más de lo que vendes. Tu costo en vez de disminuir subió, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Lo tenemos que analizar. Ahora, todo esto, cuando hablas de empresas tan grandes como General Electric, de exdirectores de General Electric, en varios de sus libros, lo que ellos le marcan muy claro que hace la diferencia o que hizo la diferencia en General Electric fue la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Asegurarte que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Ok, y eso que las cosas pasen es cualquier plan. Ahora ya me voy a la parte medular de esto que les quiero transmitir, es la contabilidad, el registro cronológico de las operaciones económicas. Pero si no logras que eso esté sistematizado, si no logras que eso esté en línea, entonces estamos muertos. Chequen el libro de Andrés Oppenheimer y lo que dice yo creo que es totalmente cierto. O sea, ¿cuáles son las carreras que tienden a desaparecer? Pues las carreras que son repetitivas y que las puede hacer un robot. Entonces, un registro contable, tú vas y compras en el Oxxo y la señorita la cajera te aseguro que no hace registros contables, pero en cuanto hace PLIP, está marcando la salida del inventario, está marcando el ingreso, está marcando los máximos y mínimos del inventario, está haciendo una solicitud o un requerimiento para que se resurta la empresa. Fíjate todo lo que pasó con un clic. Eso es tecnología, es la cuarta revolución industrial. Empresas que siguen manejando sistemas contables aislados, nunca vas a llegar a esto. ¿Quieres tomar la oportunidad? ¿Quieres tomar a las empresas orientales que vienen a México? Tienes que cambiar. Definitivamente tenemos que evolucionar. Lo muy triste de esto es que muchos de los dueños o mucho del capital invierte mucho en tecnología de operación. Pero entonces empiezas a correr a lo loco,
pero nunca te vas cronometrando y nunca vas viendo si lo estás logrando, si no lo estás logrando. Justo ahorita traigo una empresa que tiene un gran problema en costos. ¿Por qué tiene un gran problema en costos? Porque sus sistemas no estaban ligados. Entonces, ellos pensaban que su producto costaba 33 pesos, pero no, su costo real de fabricación se fue hasta los 66. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de los anticipos y demás. Viene aquí lo clavado, lo que es la eficacia y lo que es la eficiencia, ¿ok? La eficacia, si ustedes lo ven del lado izquierdo, lo peor que te puede pasar es contratar a alguien o ser una empresa que ni alcanza sus objetivos y desperdicia recursos, ¿ok? Ahora, no es que una sea mejor que la otra, desde mi punto de vista las dos son mal. Oye, es que si te vas hacia el lado derecho, dice, se alcanzan los objetivos, pero se desperdician recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alcanzas el objetivo, pero desperdicia recursos, es lo que le pasó a esta empresa. Está vendiendo sus productos, pero su costo subió. Quiere decir que a final de cuentas, aun cuando es eficaz, de todos modos, no logra llegar a las metas. Y cuando te vas a, no alcanza los objetivos, pero no se desperdician recursos. Dices, a ver, no lograste las ventas, pero no estás gastando más. O sea, el costo no lo subiste, pero no vendes más. Creo que es igual de malo. Lo que tenemos que llegar es cuando eres eficaz y eficiente. Cuando eres eficaz y eficiente, cuando logras los objetivos y cuando cuidas los recursos. Ahora, una vez más, eso está muy teórico, está muy chido, Jorge, pero ¿cómo lo puedo medir? Lo puedes medir a través de las finanzas, a través del análisis financiero, a través de la información financiera, pero esta información financiera no está fácil. O sea, la puede entender un empresario, claro, y hay muchos cursos que damos en Confide precisamente para empresarios para interpretar información financiera, pero generar la información financiera es mucho más complejo que eso. Es igual que si un contador trata de meterse a hacer un contrato laboral o un contrato mercantil. No es tu fuerte, no es tu expertise, no te llevaste 5 años básicos estudiando eso, pero sí te llevaste 5 años para saber cuál es todo el proceso contable, cómo se genera la información, cómo se controla la información y ojo, lo más importante para todos ustedes, cuando menos es mi punto de vista, lo importante no es que saques estados financieros, que saques un balance. Eso es histórico. Lo importante es que la información sea oportuna y confiable. Si la información es oportuna y confiable, entonces sí puedo ir a la junta. Si tú eres el contador, si tú estás en la información financiera y no estás participando en las juntas de dirección, sí tienes un problema. ¿Por qué tienes un problema? Porque es justamente donde tú eres fuerte. Decir, oye, es que vendimos más. Bueno, sí vendiste más, pero te costó más. Oye, es que vendimos menos. Bueno, vendiste menos, pero eficientamos en el costo, entonces la utilidad es más grande. A eso es a lo que los quiero llevar a todos ustedes que son contadores, los que son empresarios tienen que aprender a leer la información financiera. Los que son contadores tienen que aprender a generar información financiera en línea. Los que son de sistemas de tecnología tienen que aprender que obviamente la programación es parte básica de esto, pero tiene que estar revisado y supervisado por un contador. ¡Asa! Ahí es cuando dicen, oye, es que no se va a necesitar un contador, eso lo dijo a principios del sexenio precisamente el gobierno, ¿y qué crees? Ahora resulta que necesitas más un contador que nada, ¿no? Dicen, oye, contador, yo me voy a dar de alta, pues date de alta, a ver cómo llenas las casillas, ¿no? Oye, es que yo voy a presentar mis declaraciones, ya me las presenta el SAT, pues hazlo, ¿no? Quiero ver qué va a pasar cuando canceles documentos, cuando tengas facturas duplicadas, cuando tengas que hacer notas de crédito, cuando tengas que pagar el impuesto, cuando recibas un anticipo. O sea, es absurdo, pero... Cuando tengas que hacer un CFDI, bien. Es exactamente, y lo peor es que ahora todo te revisan a través de CFDIs. Chécate, lo que te estoy diciendo fue algo que inició en este país con Vicente Fox, que es realmente el que revoluciona toda la parte de sistemas del fisco. Después viene el 2014, donde se vuelven obligatorios los CFDIs, y actualmente el gobierno, y además como no va a haber dinero, como el crecimiento de la economía va a ser más corto, como va a haber mucha inflación y van a tener que usar muchos subsidios, te van a presionar para pagar impuestos. Y eso todo lo están haciendo a través de los CFDIs. Ahora, ojo, no nos confundamos porque de repente todo el mundo dice, oye, el CFDI es lo más importante. Pues es parte de las finanzas. Los impuestos, oye, lo más importante es el 30% de tus utilidades. Si no quieres pagar impuestos, pues no ganes nada.
¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no les digo que no hagamos planeación financiera, no les digo que no busquemos ahorrar, pero lo básico es tener una empresa y lo básico es tomar decisiones de esa empresa. ¿Cómo las tomas? Con información financiera. ¿Cuándo? Cuando salga en línea. Si tú el día 5 no puedes tener una reunión con cada uno de tus clientes, estamos fritos. O sea, esa es una práctica internacional que tenemos que a fuerza tomar, que es justo de lo que les empiezo a hablar. Si ustedes van al lado derecho, tenemos los IFRS, que son International Financial Reporting Standard. No sé si sentirme bien o sentirme mal, pero el mundo es tan vertiginoso y es tan globalizado que tuvimos que ponernos de acuerdo todos los que hacemos información financiera en el mundo, ¿sale? Para ponernos básicamente en la misma sintonía para generar información financiera. Los ingresos prácticamente se determinan de igual forma en Europa que en Oriente, que en Estados Unidos, que en México. Y todo eso se regula a través de los IFRS. Una vez que los IFRS, que digamos que es el colegio mundial donde se genera la información financiera, o sea, los que analizan cómo se debe de gestionar o de realizar, de registrar la información financiera, baja a cada colegio de cada país. Tiene que ser así y tiene que ser ordenado. En nuestro caso son las normas de información financiera mexicana, que en su mayoría convergen con las internacionales. Por lo tanto, prácticamente estamos en línea. Me dice, oye, George, como que estás bien subido. Nada, les pongo así. Si tú cotizas en la Bolsa Mexicana de Valores, no se hable de las demás bolsas de valores, tienes que usar normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque quiere decir que cualquier persona que quiere invertir en tu empresa tiene que poder leer esa información y esa información tiene que ser igual a los demás. ¿Y qué crees? Tienes que entregar información financiera el día 8 y se tiene que publicar. Me vas a decir, oye Jorge, pero tú nos has dicho en otras clases que lo importante es que el empresario vaya hacia adelante y tome decisiones antes del fin del mes. Claro, claro. Si tus ventas no has llegado al día 15, pues todavía tienes 15 días para corregir, pero tengan cuidado, eso se llama dashboard. Y el dashboard también funciona con información que se va generando en línea. Solo el problema va a ser al momento que cierres. Recuerden, muchas empresas empiezan a especular durante el trimestre. Durante el cuatrimestre, dicen, no, es que ahora sí vamos a aceptar bitcoins. No, es que ahora sí vamos a comprar a Twitter. Y eso empieza a hacer que las empresas suban y bajen de valor. Pero recuerden que siempre muy importante es cuando llega el cuatrimestre y tienen que entregar información financiera real a las bolsas donde cotizan, porque de esa manera solo así se puede comprobar si lo que dijeron se logró o no se logró. Y a partir de ahí se siguen generando proyecciones y las proyecciones son basadas en información económica y en información financiera, ¿ok? Y lo más importante de la disciplina financiera, que es el cuadrito que está ahí atrás, es la cuarta revolución industrial. Pero se los pongo así porque es dramático, señores. Cada revolución industrial se tardó 100 años. De la primera de la máquina de vapor a la electricidad fueron 100 años. Y de ahí a que llegáramos a la computación fueron otros 90 años. Pero ojo, de la computación a la digitalización. Ojo, no ubiquen la digitalización, luego les pregunto y dicen, no hay digitalización, pues tomo un documento, tomo un libro y lo pongo en PDF, eso no es la digitalización. La digitalización es cómo viajan los datos y cómo se mueven a través de las redes. Ahora tienes las fintech, ahora tienes toda la información en línea, ahora tienes que reportar de manera mundial, más ahora esperando, deseándote que tomes este boom económico y muchas de esas empresas estén contigo. Bien, esos son los parámetros sobre los cuales se mueve la disciplina financiera. Ahora sí, fíjate lo que es la disciplina financiera en tu empresa para que logres que sea efectiva. Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Un concepto básico de lo que es la disciplina y la autodisciplina. ¿Qué te quiero decir? Las conciliaciones bancarias son diarias, ya no lo tendría que decir porque a nivel mundial todo el tiempo te están pidiendo esos reportes y esos reportes son diarios. ¿Sale? Sin embargo, en México, todas las pymes nos hemos quedado un poquito desencanchadas. Lo que tienes que hacer es generar que los bancos estén reportando en línea, estén reportando hoy. Para hacer eso tienes que tener disciplina y para tener esa disciplina tienes que lograr que el que hace los viáticos mande la información, tienes que lograr que el que está dando los pagos para los viáticos los haga. Digo, me vas a decir, oye, pues son viáticos. Pues sí, pero imagínate que tienes 400 vendedores y tu empresa básicamente depende de los vendedores que siguen
utilizando vehículos, teléfonos, gasolina, en fin. Registro cronológico de las operaciones económicas que afectan a la empresa. Registro cronológico. Lo que te quiero decir con esto es que no puedes estar, déjame otra vez pedirle que se mueva la cámara, ya está. Lo que no puedes hacer es pensar que se desarrollan las operaciones económicas y que después se van a registrar. No, todo tiene que ser en línea. Si haces una transferencia de un almacén al otro almacén, en ese momento tienes que cambiar el almacén, fíjate, tal vez de mercancía en tránsito en Estados Unidos a mercancía en tránsito en México. Si en ese momento tú vendieras en frontera, tiene un tratamiento contable, fiscal, financiero distinto. Si tú vendes en aguas internacionales, si tú vendes aquí, pero ojo, todo eso tiene mucho que ver con la evaluación que ahorita te la platico. Ok, entonces debe quedarte bien claro el registro cronológico y eso solo lo logras con sistemas. Sistemas que ya no son tan caros, y no tengas miedo, o sea, vaya, ni modo, somos contadores, no digo dioses, sino casi dioses, semidioses. Ahora tenemos que aprendernos tal vez 5, 6, 7 softwares distintos de ERP. Tienes que saber SAP, GD Edwards, Asapta, Vint, ClickBalance, o sea, desde softwares muy cortos, puntos de venta, hasta softwares muy sofisticados, da igual. Todos tienen que generar información financiera en base a las normas de información financiera, los IFRS y obviamente todas las reglas que ahora tienes por ahora que han estado hackeando para todos lados, la ciberseguridad. Bien, de ahí nos vamos a las normas de información financiera. Ojo, lo peor que le puede pasar a una empresa y a un contador es el reproceso. ¿Y cuándo se da el reproceso? Cuando alguien registra mal o no registra conforme a las normas de información financiera. Y entonces pregúntale al SAT toda la ensalada que hizo, precisamente pidiéndote que tenías muchas facturas dadas de alta en el SAT y que le debías impuestos y resulta que eran facturas canceladas, pero facturas que nunca cancelaste, facturas que a alguien se le hizo fácil, pues hago otra factura y la otra la dejo viva. Muchos de esos casos realmente dejaron ver las carencias de las políticas contables y de la seguridad que tenían los sistemas en las empresas. No te cuesta más, te cuesta lo mismo. Me vas a decir, todos los empresarios me dicen, oye, es que Jorge, no tengo 1.5 millones para pagar un SAP, ya no vale 1.5 millones un SAP. Un SAP lo implementas con 350,000 pesos, pero ojo, si todavía necesitas algo más barato, también hay sistemas nacionales, el Vint, que está en Monterrey, puedes hablar de ClickBalance, que se desarrolló en Sinaloa, podríamos hablar de Sinube, que se desarrolla en México, Kepler es muy bueno, desarrollado aquí en Querétaro, y todos ellos son buenos, bonitos, eficientes. No quisiera usar la palabra baratos, porque a final de cuentas, recuerda, si pagas cacahuates, pues monos tendrás. ¿Sale? Además, estás acortando todo este uso de mano de obra, sí, qué triste. Por eso es que los contadores que subsisten, quieres ser distinto a los demás contadores, quieres ganar más que tus compañeros, quieres ser mejor que las otras empresas, tienes que tener mejor personal, mejor empresa, mejor producto. En todo tenemos que ir. ¿Cómo? A través de estrategias, pero todas estas estrategias se tienen que medir. Ok, ¿cómo las mides? Primero, necesitas un presupuesto. El presupuesto lo único que hace es dejar en claro toda la planeación que tienes al inicio del año. Control presupuestal quiere decir que tienes que ir verificando que lo que tú dijiste que iba a pasar suceda. Claro, vas a decir, oye, nadie sabía de la pandemia, nadie sabía de esto. Por eso es importante. Si no está pasando y no está sucediendo, ahí es tiempo para tomar decisiones, tiempo para cambiar. Oye, ¿qué crees? Ya no funcionan los restaurantes y no funcionaron. ¿Qué hizo uno de los restauranteros? Agarró y dividió en 4 todo su restaurante, quitó todo el salón y nacieron las Ghost Kitchen. Las Ghost Kitchen, que ahora es una sensación, es una maravilla, no tienes costos, no tienes rentas, tienes el espacio muy reducido, vendes todo por internet, usas todo el delivery, o sea, vaya, se convirtió en una oportunidad. Ahí es donde tenemos que ayudar a convertir todo esto. Presupuesto, control presupuestal, información financiera en línea, rolling forecast. El rolling forecast es básico. O sea, yo te dije que iba a pasar esto, pero no ha pasado. Si no ha pasado, entonces hagamos un nuevo plan con lo que tenemos y con lo que ya sabemos. Tienes la estrategia, las políticas y el compliance.
Si no te basas en el compliance, ten cuidado, porque quiere decir que tus políticas son muy pobres. Una empresa, de veras, chequen esto, por favor. Me dicen, oye, políticas y compliance, ¿y eso qué? Es muy caro, lo que necesitamos es vender. Una de las empresas, si recuerdan las modificaciones más importantes al código del 2021 y se reforzaron en 2022, es precisamente que te puedan cancelar los sellos digitales. Una empresa buena, que estaba vendiendo bien, que iba para arriba con 280 trabajadores, o sea, no te estoy hablando de una gran empresa, estoy hablando de una pyme en crecimiento. Todo va perfecto, todo va hacia arriba, le cancelan los sellos digitales. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer mal las cosas, empezaron a hacer mal las cancelaciones, empezaron a no tomar en serio las cartas que les mandaba la Secretaría de Hacienda, no tomaron sus precauciones, llegó la revisión y entonces, ante la presunción, les suspenden los sellos digitales. Van en suspensión, todavía no van en cancelación. El problema es cómo rompes esa suspensión. Y además, si no puedes facturar, entonces, ¿cómo vas a vender? Entonces, ten cuidado porque tenemos que controlarlo todo, pero una vez más, eso también se controla financieramente y también es parte del análisis financiero. Bien, cerramos para que me puedan hacer algunas preguntas si ustedes gustan. Perdón, ya sé que hablo como loco. Vámonos. Vámonos a la siguiente, por favor, Heriberto. Normas de información financiera. ¿Qué te dije? Oye, lo que quiero saber es mi liquidez. ¿Cuánto dinero tengo? Ah, eso se llama la NIFC 3, cuentas por cobrar. Oye, pero es que en cuentas por cobrar dice que me debe 10 millones. Pues, ¿qué crees? No son 10 millones. O sea, lo único que te deben son 4 millones. ¿Por qué? Porque tienes 6 millones que no te han pagado hace más de 180 días. La posibilidad que te paguen es nula. Es más, muchas de esas empresas están quebrando. Es más, diste créditos que nunca pasaron por la política de crédito. No tienes avales, no tienes pagarés, no tienes cómo reclamar ¿No esa investigaste a mercancía. la empresa? No, ¿qué perdón, Alice? ¿No investigaste a la empresa? No investigaste a la empresa. Estaba en el buró de crédito. Correcto, pero ojo, tengan cuidado porque ahí se dan los principales fraudes. No puedes declarar ventas que no hayas hecho. Y recuerda que las ventas van contra cuentas por cobrar. Por eso toma tanta fuerza las cuentas por cobrar. Ahora, ojo, si tú normalmente vendes 1 millón de pesos y de ese 1 millón de pesos normalmente no te pagan el 10%, desde que vendes 1 millón no registras 1 millón, registras 900. ¿Por qué? Porque tienes que registrar precisamente una estimación de cuentas incobrables. Tú sabes que de 1 millón de pesos la historia dice que no recuperas el 10%. Todo esto está en las normas de información, no de nosotros, a nivel mundial. ¿Ok? Lo importante es como un empresario toma decisiones con esto. Toma decisiones, pues ahí tenemos dinero, ¿sabes qué? El capital de trabajo, vientos, contador, qué bueno que trajiste los financieros. Capital de trabajo, 1 millón. 1 millón, ¿por qué? Porque tienes 3 millones en activos, 2 millones en pasivo y entonces te sobraba 1 millón como capital de trabajo. Pero ¿qué crees? Estaban mal valuados tus activos. Estos activos se tenían que ir a resultados. Me sigo, Te fuiste a inventarios, tienes inventarios, pero no hiciste la reserva de obsoletos. Las normas oficiales mexicanas dicen que si vendes equipo electrónico, tienes que dar 1 o 2 años de garantía. Es muy complicado que alguien del 100% ningún equipo le falle. Por lo tanto, tienes que considerar esos costos. Propiedades, plantas y equipo. Propiedad, planta y equipo tiene una gran complejidad ahora porque se va con el boletín D5, que ahí ya no apareció, pero está el D5, lo que son los arrendamientos financieros. Y ahora tienes activos de uso, activos por derecho de uso. Si tú crees que no es importante, chécate estados financieros como son los de Bimbo, los de Alsea, los de muchos restauranteros. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos de arrendamientos por 10 años y esos contratos los tienes que capitalizar y los tienes que reconocer como un activo y un pasivo. Hay mucha filosofía detrás de esto. Tenemos un curso sobre el D1, el D2, el D3, el D5, donde vemos ejemplos más específicos. Lo que quiero que me entiendas es que sí, todo lo que te dije es verdad, sí puedes relacionar las finanzas y la eficacia de las empresas, pero sí tienes que tener información financiera en línea y conforme a las normas de información financiera. No hay nada peor que eso. Dices, oye, un amigo se atrevió a entrarle a un proyecto, les digo de casos reales que tratamos o participamos todos los días.
Dices, oye, es que estoy ganando el 80% como utilidad bruta. Dije, puta, el 80% es una bestialidad. Tienes el mejor producto en México, o de los mejores productos en México. Y de repente resulta que lo que pasa es que tenía un problema en su sistema de costeo y no estaba reflejando el costo y su inventario iba creciendo, 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 lo cual era falso. No tenía el inventario y su costo no era del 20%, era del 40%. Bueno, con esta información falsa, tomó la decisión de meterle a crecer la planta a un nuevo proyecto de inversión, se embarcó, se acabó la liquidez, no va a morir, o sea, si es solvente la empresa, sí la vamos a poder rescatar, pero hay que meterle mucho más disciplina financiera. ¿Por qué? Una mala decisión, porque no tenía la información. Entonces, ojo, muchos de los cursos que hay en el mercado que se dan, ya los tomaste porque eres contador público o tal vez has tomado muchos como abogado o como empresario. Aquí la parte, ahora todo lo manejamos por workshop. ¿Qué quiere decir el workshop? Talleres. Lo que hay que hacer es resolver un problema, poner un problema dentro de los cursos y una vez que lo resuelves de forma práctica, las personas pueden también aplicar esa solución a sus problemas o bien cambiarle las variables y solucionarlo. Lo importante es que todo el tiempo logres salir con algo nuevo y tu información financiera logre generar nuevas estrategias. Si tu información financiera solo es de adorno y nadie la lee, estamos en un problema, tanto tú como la empresa. ¿Ok? Seguimos así. Tienes el capital contable básico por distribución de dividendos que tiene mucho que ver con la parte fiscal. Nos vamos y cierro ya el comentario. Digo, todos estos boletines son muchos de los boletines que han sufrido modificaciones en los últimos tiempos y no es que seas un erudito, te tengas que aprender teóricamente todos los boletines. Lo que sí tienes que asegurarte y tienes que hacer es que con estos boletines se genere información oportuna y confiable y con esto se puedan desarrollar estrategias. No se hable de impuestos a la utilidad, los impuestos diferidos que además tienen que ver con los beneficios a los empleados, que a la vez tendría que ver con la PTU, qué es deducible y qué no es deducible, olvídate, empezamos a hablar de todo un lío. Oye, una empresa que ahorita, por desgracia, también está muy cerca de cerrar, va a cerrar, pero nunca hizo el D3. Y resulta que el costo de liquidar a sus empleados, que nunca lo había visto, le cuesta más o menos 25 millones que ahorita no los tiene. ¿Por qué? Porque nunca lo previó y nunca hizo estrategias al respecto. Una empresa que pensaba que no pagaba impuestos, no es lo mismo no pagar que diferirlos. No los pagaste el año pasado o los 3 años pasados, pero este año se dieron los cobros y se dan los supuestos de ley, artículos 5 y 6 del código, y entonces te lo van a cobrar. ¿Sí estamos? Y así cada uno de los boletines tiene sus bemoles. Ya con esto cierro el comentario y dejo hablar a Alice y a ustedes. Lo que sí les digo es que el curso muy particular que hemos desarrollado en COFIDE, lo que es el Diplomado de Normas de Información Financiera, está basado de una forma totalmente práctica. Los instructores que participamos en este diplomado no somos instructores teóricos, somos instructores que día con día solucionamos problemas en las empresas. Por lo tanto, me parece que es una muy buena oportunidad de transmitir esas posibles soluciones y es una muy buena oportunidad para los que nos escuchan o los que tomen los cursos de poderlo tomar. Y entonces regresamos al punto. Recuerda, ¿qué es lo que quieres lograr? Y lo que quieres lograr, entonces lo vamos a tener en finanzas y efectividad en las empresas. La efectividad es el conjunto de decisiones, el conjunto de estrategias. No es que finanzas sea lo más importante, de ninguna manera, todas. Tienes operaciones, ventas, marketing, recursos humanos y finanzas como áreas funcionales de una empresa. Una empresa no funciona sin alguna de ellas, ¿ok? Pues si no es que no tengo el área de finanzas, pues es externa, pero la tienes. Y si no la tienes, ahí tienes un problema fuerte porque ahí podrías perecer. Lo que es cierto es que si no tienes las finanzas, no vas a tener forma de poder verificar que todas tus estrategias y tus proyecciones terminen siendo ciertas. Ahora, para que lo puedas hacer y tomar información cierta, todo eso tiene que estar generado con oportunidad y tiene que ser en línea, tienes que invertir en software. Chécale, por favor, ponle ahí en Google, las empresas actualmente cuánto invierten en tecnología. Te vas a sorprender de los gráficos que hay. Muchas empresas que están perdiendo bajaron todos sus gastos y el único que subió
El único que en vez de bajar están subiendo es precisamente en la parte de informática, en la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque todo mundo le apuesta a que eso es lo que nos va a dar un plus para encontrar soluciones. Bien, esto es Bueno, lo que puedo Jorge, comentarles es la que te va a dar un plus para encontrar soluciones, pero también el que te va a dar el plus para subsistir, para mantenerte, para para seguir mantenerte. vivo. Así es definitivo, pues, ¿no? Si no le entres al tema de la tecnología, entonces, ¿cómo pues? Si te quedaste sin, ¿Cómo? si te quedaste sin oficinas, decidiste trabajar todo en home office, ¿sí? Entonces, ¿la gente cómo va a trabajar? ¿Cómo se van a conectar? ¿Cómo vas a ¿Sí? estar en contacto con ellos? ¿Cómo van a conjuntar la información? ¿Con qué CRM vas a estar trabajando toda la información? Que lo puedes conjuntar en un solo software, pues, ¿no? Y que no Sí, sí, empieces claro. y que no trabajes que en una hoja de Excel y luego otra, y luego entonces cuando la compartes y cuándo te vas a dar el tiempo para efectivamente hacer el trabajo que te corresponde. ¿Sí? Porque si yo como Totalmente. vendedora voy a estar acá haciendo la administración de mi base de datos en Excel, entonces, ¿cuándo te vas a poner realmente a trabajar en lo que te corresponde? En darle un seguimiento oportuno a tus clientes, pero a través de una herramienta que es un CRM y que ese CRM pues lo estén compartiendo todo el departamento de ventas. Es que no hay de otra, ¿o cómo? No, no hay de otra, pero además tomaste un punto fundamental. Antes la contabilidad tendía a ser el centro de la empresa. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos mandaba la información para contabilizarla. Ahora no. La contabilidad es una de las esferas de un ERP. Un ERP es Enterprise Resource Planning. ¿Ok? Si tú no tienes un ERP, el CRM se pega y manda información al ERP. Cuentas por cobrar, manda información al ERP. Y así es como tiene que estar resultando y todos trabajan de forma colaborativa. La forma colaborativa, muchos decíamos hace 3 años, es que esto no se puede, tiene que seguir siendo presencial, tienes que seguir tomando decisiones cuando estamos todos juntos. Actualmente, los CRM, los softwares, puedes hablar de SharePoint, puedes hablar de Teams, puedes hablar de Zoom. Bueno, Zoom casi no porque es para hacer videoconferencias, pero todavía no desarrolló la plataforma de colaboración. Pero, por ejemplo, Teams, tienes el SharePoint, que de esa manera estás haciendo redes internas. Ahora, ojo, toda esa comunicación y todos esos sistemas tienen que irse al ERP. El ERP tiene que generar toda esa información y, ojo, generas información administrativa y generación y información financiera. La operativa, como dice Alice, oye, ¿cuántos clientes nuevos hay? ¿Cuántos prospectos tengo? ¿Cuánto podría vender? ¿Cuántos de estos puedo cerrar? ¿Cuántos nuevos clientes contactó cada vendedor? Y la parte financiera ya es muy estricta. D1 de normas de información financiera. ¿Cuándo se consideran ingresos? Porque si no es un ingreso, entonces no lo tienes que contabilizar como tal. Ahí el D1 tenemos cosas sensacionales, créanme, se movió esta norma de información financiera y es muy interesante ver cómo está la evaluación de todo lo que me preguntaba Alice de la moneda extranjera. Pero en fin, serían los comentarios. No sé si tenemos más dudas, algo. Veo, todavía tenemos 8 minutos, o sea que podemos seguir aquí con el cafecito. Sí, bueno, miren, hoy está muy serio el auditorio, o sea, sí les queremos comentar que esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que tengan que hacer, que a Jorge, pues aquí le tenemos que sacar las respuestas, pues, respuestas Venga, de las dudas que ustedes lo hacemos, tengan. Muy bien. Y bueno, mira, en lo que nos hacen algunas preguntas, yo quiero retomar este tema contigo, lo George, tomamos. el tema de la capacitación. Es que si no nos capacitamos, si no estamos aprendiendo cosas nuevas, si no estamos viendo nuevas tendencias, si no nos capacitamos en general, o sea, ¿cómo pues? El, ¿Cómo el, vamos el, a tener esa holgura, como tú comentabas al principio, de tener más tiempo con nuestra familia? Sí, definitivamente eso es una, vaya, les digo que el 35, el 37, las normas oficiales, las normas laborales, el trabajo en casa, el trabajo colaborativo, de forma mundial, yo que tengo la oportunidad de ver varios corporativos con España, con Alemania, el punto central es que dice, lo que marca la diferencia es tener gente capacitada. Ahora, ten cuidado y que no sea tu pretexto, tu excusa.
Si la empresa no te paga la capacitación, entonces págate tú la capacitación y tal vez esa no es tu empresa. Pero lo peor que puedes hacer es quejarte de que no te pagan la capacitación y tú no de ir hacia adelante, ¿eh? O sea, hay que encontrar la forma de buscar empresas que realmente crean en la capacitación, que lo quieran desarrollar y tú mismo tienes que seguirte capacitando y seguirte desarrollando. Es muy Claro. complicado en el Departamento de Recursos Humanos. Solo puedo dar 3 becas, pero hay 6 participantes. Entonces, una vez que asigne las 3 becas, ¿los otros 3 no van a hacer nada? Sí. Esa sería la pregunta, ¿eh? O Ahora, sea, fíjate, es lo que hay que resolver. una estadística que quiero compartir aquí con ustedes. El 70% de las personas que se andan postulando para encontrar un trabajo, 70%, buscan estar en empresas que tengan un plan de capacitación. Sí, total. Totalmente, Es digo. una estadística muy importante para quienes, pues para los empresarios, ¿no? ¿Sí? Y Porque para todos finalmente los un plan de millennials, capacitación te asegura un crecimiento dentro de la empresa. Y el crecimiento es a la par, porque en el momento que sí, tú estás capacitando a la gente va a hacer mejor su trabajo, mucho mejor. y los millennials que sí son millennials, porque yo digo que hay unos millennials fake, que solo se dedicaron a viajar y a perder el tiempo, pero hay unos millennials, yo que tengo la oportunidad también de darles clases en distintas maestrías, que se capacitan y obviamente hacen, sí toman su tiempo y lo rompen. O sea, si entran a trabajar a las 11 y algunos de ellos dicen, oye, yo prefiero trabajar 2 de la mañana y todo, pero ojo, son muy disciplinados y cuando tienen que entregar algo lo hacen. Recuerda, hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Si una de las cosas que tienes que hacer es capacitarte, desde el principio del año, ve cómo te vas a capacitar, cuánto te capacita la empresa, cuánto te capacitas tú, pero no te quedes parado. Actualmente vas a decir, Jorge, actualmente estoy estudiando en la Universidad de UTSA una licenciatura en línea, entonces tampoco me quedo parado. Digo, si das un consejo es porque lo haces. Eso es lo que yo les puedo decir, no se queden parados, vamos para adelante, sí se puede. Ahora esto de hacer las conferencias en línea, de poder tomar los cursos en línea es una maravilla. Exactamente. Oye, tenemos acá un par de preguntas. A ver, Ernesto nos pregunta, Ernesto Jiménez Sánchez, ¿cuál sería la recomendación para conservar a un colaborador que se le ha capacitado para que no se vaya a otra empresa? ¿La das tú o la doy yo? ¿O la doy yo, Chor? Vas, Alice, vas, te toca. A ver, miren, no tengan miedo. No tengan miedo de que capaciten a la gente y que se vaya, ¿sí? Apostémosle a capacitar a la gente, ¿sí? No les dé miedo, o sea, capacítenla, no importa que se vaya a otra empresa, ustedes capacítenlo, ¿sí? Ahora ahí te Qué diría, decía Henry Ford? ¿Te acuerdas, George? sí, dale cuál de todas las citas de Henry Ford. Bueno, vamos a hablar en este en específico. Le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué capacita a su gente? Y él contestó, dice, imagínate, ¿por qué capacita a su gente si de todas maneras se va a ir? ¿Para qué la capacita? Se va a ir. Y le decía, imagínate que no la capacita y que se quede. Sí, ese sería tu tu siguiente problema. Pero además también yo creo, muchos que hemos sido gerentes, después directores y todo, por justicia a las personas, cuando tú tienes 4 gerentes excelentes y lo que sigue es la dirección de finanzas, ¿qué vas a hacer? Solo hay una dirección de finanzas y tienes 3 gerentes que ya no van a estar de acuerdo porque ellos ya quieren subir y quieren ser directores de empresas. Si checan el caso de Jack Welch de General Electric es la empresa que más directores CFO ha generado para otras empresas. Es una empresa que nunca le tuvo miedo Jack Welch a la capacitación y lo que te diría Ernesto es, oye, si tienes 4 contadores, el de cuentas por cobrar, el de impuestos, el de cuentas por pagar y el de costos, capacítalos a los 4. Cualquiera de los 4 va a ser suficiente para tomar el siguiente nivel. Y cualquiera de los 4 puede capacitar a los que están atrás. Y si los otros 3 ya están sobrados, créeme, bueno, cuando menos espero que compartan eso, es un gran gusto trabajar en una gran empresa que cuando ya no, ya no son compatibles la empresa y el trabajador, se dan la mano, te vas y te vuelves a ver en algún momento. Eso es genial. Entonces yo le apostaría a eso, Ernesto, capacitar de manera general y a través de eso, sí, ojo, con Jack Welch era muy crítico. Dice, ok, yo te voy a apoyar y te voy a dar un año para que desarrolles los skills. Este es el programa, este es el proyecto, pero al final del año me tienes que demostrar que lo lograste.
Si no lo lograste, es que nunca quisiste ser capacitado. Y entonces ahí creo que sí tendrías que ir buscando nuevos candidatos. Eso se llama KPI, se llama evaluación de inversión, evaluación de capacitación. Está muy metido en los programas de recursos humanos y te podría decir, por ejemplo, People Cloud y muchos otros software te manejan esa parte. O sea, porque si no lo pierdes. Si yo le voy a invertir a 10 personas, esas 10 personas, quiero saber primero que sí fueron a clases, que sí tomaron los cursos, que sí pasaron, que sí están mejorando en la empresa. O sea, tienes evaluaciones 360, tienes muchas herramientas, pero tienes que irlas dejando en un software. Porque si no lo dejas en un software, entonces ya no lo tienes. Y ese software tiene que ir pegado al ERP. Sí, y bueno, también aquí apoyando el comentario que está haciendo IL, que cómo retienes a la gente, pues hay que hacer un plan de capacitación, hay que hacer una proyección para que la gente realmente que se quiera seguir quedando a trabajar en tu empresa, un plan de crecimiento. Creo que esa sería una de las alternativas. George, ya nos excedimos de tiempo, la verdad es que muchísimas Vamos, gracias. déjame contestar la última porque también se resuelve con Usted finanzas. conteste. Mira, Il, dice, estimada Alicia, sucede que la gente se va. La pregunta que te hicieron, ¿qué recomendación para conservar el capital humano capacitado? No es temor a capacitar. Pasa que la gente, si no se planea bien, se va y mientras la compañía ya invirtió. Tienes razón. Nada más el problema, Il, es que tienes que verlo como inversión al capital. Tu inversión al capital no la bases en un solo proyecto. Básalo en 3 o en 4 proyectos. Ahí te recomiendo mucho, si no llámame, creo que todavía tengo esos apuntes del IPADE, el caso de Jack Welch, que vimos ahí en el IPADE. O sea, el problema es que si tú le quieres apostar a un solo barco y hay un huracán, pues se hundió el barco y se acabó. Tienes que apostarle a varias alternativas y aún así no sabes, ¿no? O sea, vaya, en un juego era básico el pateador y el pateador se desgarra de último momento. Tienes que resolver con lo que tienes, ¿sí estamos? Y tienes que capacitar a lo que tienes. Ahora, el problema es que no lo veas que invertiste en uno y se te fue. El problema es cómo logras invertir en varios y se van. Te platico un caso de hace varios años en empresas internacionales. Lo que hacían es que tomaban a 4 becarios para el mismo puesto, becarios. Ni siquiera te hablo ya de puestos ya base. Tomas a 4 becarios y esos 4 becarios los empiezas a desarrollar. De esos 4 becarios, tú tienes que tomar a 2 o a 1 de ellos. Ahora, si él está bien pagado, si él está bien capacitado, se va a quedar en la empresa, pero si no, yo sí te diría, ten cuidado porque son recursos humanos y no podrías obligar a nadie a quedarse. Pero lo peor, tratando de hacer un símil, no es decir que un niño viene de una familia rota. Lo peor es decir que un niño está en una familia rota. Entonces, como dice Alicia, no le temería la capacitación y apuéstale a 2 o 3 prospectos. Y si llevas a 3, van a capacitarse en la toma de decisiones global, no solo en su parte técnica. Oye, es que yo domino los inventarios, sí, pero hay que tomar decisiones con flujo de efectivo, no solo con inventarios. Y conste que te lo digo yo, que soy financiero, que nunca trabajo solo. Siempre tengo que ir de la mano con ingenieros, con arquitectos, con abogados, con demás, porque no solo es la visión de vende más, eso es fácil. El problema es cómo vamos a vender más. Pero bueno, le damos, perdón, ha sido todo un gusto, perdón, siempre soy muy clavado aquí, hablando Sí, y sí. hablando. Hoy sí nos excedimos y podríamos aquí extendernos un poco, muchísimo tiempo más. El tema de la capacitación realmente es espectacular, es asombroso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, George, un abrazo muy fuerte y que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes, espero verlos pronto, que estén bien.